explicar de las alternativas al consumo, no al consumo, sino más bien a la forma de gestionar y a la forma de comercializar la electricidad, que son Aurora Blanco, que es ingeniera de montes y responsable de relaciones de la comunidad ECO, que es la entidad a la que representan, y Alberto Villa, que es economista y responsable económico de ECO. Voy a leer un poco lo que es para no perderme, porque no me lo sé de memoria. Es una empresa de no lucro que trabaja con un cambio de modelo energético a través de la participación ciudadana. Para ello realiza distintos proyectos de plantas solares colectivas, ahorro y eficiencia energética. Hace asesoramiento energético a las administraciones públicas e instalación de plantas de autoconsumo. Y esto es un resumen pequeñísimo que ellos luego van a ampliar y van a exponer en toda su dimensión y su amplitud, y siempre que queráis podéis preguntarles lo que os interesa. Bien, yo creo que me conocéis en general, pero bueno, yo soy Carmen Heras, soy una persona jubilada recientemente y he trabajado durante 30 años casi en Cruz Roja Española, llevando la gestión de los recursos humanos y la parte económica de Cruz Roja. Estoy aquí fundamentalmente porque he tenido mucha relación con la pobreza energética. He firmado muchísimos talones y muchísimas transferencias, serán miles de pequeñas transferencias y pequeños talones para la gente vulnerable que no podía pagar la luz, que no podía pagar el alquiler, que no podía pagar los libros de sus hijos o los pañales de sus bebés. Y seguramente esa es la razón fundamental por la que hoy os veo. Os voy a hablar un poco desde el punto de vista de mi experiencia, de lo que es la pobreza energética, la relación que tiene con la pobreza en general y un poco vamos a llamar soluciones, que no son soluciones, sino salidas un poco paliativas de la situación que supone la dificultad para muchísima gente poder pagar cada mes la electricidad o el gas para calentar sus casas y cocinar. La pobreza energética es solamente una manifestación de la pobreza. Es decir, no habría pobreza energética per se si no hubiera una situación de pobreza general para las personas que la sufren. La pobreza no es algo nuevo en este país, pero sí que es verdad que la crisis la ha hecho profundizar en gran medida. La pobreza empieza sobre todo con la aplicación del neoliberalismo, que es general, no solamente en España, sino en todo Occidente, por alguna manera, y que empieza con la rebaja de los salarios, empieza con la deslocalización de las empresas, por la cual la gente se tiene que o acepta unos salarios mínimos o las empresas se van a China, se van a India. Empieza entonces el incremento de la producción bestial, por ejemplo, de ropa, de alimentación, de productos que no son necesarios, y la entrega masiva como consecuencia de esto, bueno, la obsolescencia también por ejemplo, de los electrodomésticos, que hace que la gente tenga que cambiar de lavadora, de lavavajillas y tal cada 10 años porque se estropea por oficio, ¿no? Todo esto lleva a que la gente que no tiene mucho poder adquisitivo tenga que pedir créditos, y estos créditos para comprar cosas o para pagar un piso, que son las hipotecas, que es lo que ha llevado a muchísima gente a una situación de pobreza. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el 2015, en su encuesta de condiciones de vida, el 22% de la población española está por debajo del umbral de la pobreza. Esto quiere decir que viven con unos ingresos inferiores a 8.000 euros al año. O sea, el umbral de pobreza está en 8.011 euros al año por persona. Pero, entonces, el 22% de los adultos está bajo ese nivel de pobreza, pero los menores de 16 años, que son los que viven con estos adultos, están en un nivel del 28,8%. O sea, el 28,8% de los menores de 16 años tiene unos ingresos que le corresponden por su unidad familiar inferiores a 8.011 euros al año. La pobreza energética se supone, los datos de las estadísticas nos dicen que prácticamente 5,1 millones de personas tienen dificultades para pagar sus facturas de energía, lo que supone un 11% de la población. Y España es el cuarto país dentro de la Unión Europea con hogares incapaces de mantener una temperatura adecuada en invierno.
cuarto país europeo. 5 millones apenas tienen para vivir una vez pagado el coste del alquiler y de la luz, de la energía. Esto es a nivel nacional. En Soria los datos son similares, un poquito inferiores a la media, porque efectivamente Castilla y León no es de las peores comunidades autónomas. Las comunidades autónomas que más pobreza tienen son Andalucía, Extremadura y Murcia, y Castilla y León está bastante bien a nivel con relación a la media. En España, en Soria, por ejemplo, os puedo decir que por la estadística hay aproximadamente 7.000 personas en situación de pobreza, con ese umbral inferior a 8.000 euros, de las cuales solamente 3.300 reciben alimentos de la Unión Europea o alimentos del Banco de Alimentos o de la Cruz Roja o de las ONGs, son las dos que hay, Cruz Roja y el Banco de Alimentos. Reciben alimentos aproximadamente entre 3.000 y 3.300 personas. Y reciben ayudas específicas para pagar los alquileres, la luz o el gas, aproximadamente 1.200 personas. Quiere decir que quedan otras 5.000 que están bajo el umbral de la pobreza, pero que resuelven sus problemas fundamentalmente por la red social de sus familias, de sus padres, de sus hijos, de los hermanos, incluso de gente que no tiene nada que ver con ellos. Por ejemplo, si bien es cierto que hay personas que alquilan sus pisos para que vivan a lo mejor 12 personas en un piso y de esa manera se lucran de un alquiler superior a lo normal, también es cierto que hay personas que alquilan sus pisos y dejan de cobrar determinadas rentas algunos meses porque saben que los inquilinos no las pueden pagar. Y eso es solidaridad y eso es red social. Pues hay unas 5.000 personas bajo el umbral de la pobreza que resuelven sus problemas de este modo, y luego hay aproximadamente 1.200, 1.300 que están recibiendo ayudas continuamente para pagar los alquileres, para pagar el agua, para pagar el gas, y para pagar los libros de los niños, para pagar los pañales. Estamos ahí aproximadamente en esa cantidad. Esas ayudas en Soria suponen al año aproximadamente 350.000 euros, que proceden, muchos de ellos, del Ministerio de Asuntos Sociales, que se entregan a través de las ONGs o a través de los ayuntamientos, tanto de Soria Capital como de los CEAS de la Diputación, es decir, en los pueblos. Pues en fin, yo creo que con los datos que he dado vemos que efectivamente el problema de la pobreza energética es realidad, que muchas veces parece que salimos a la calle y la pobreza parece que no existe, que no lo hagamos nosotros. ¿Cómo se está consiguiendo que eso no se vea? Que estas cifras realmente no se manifiesten en la calle y que no se vea claramente que existe una situación de pobreza y de dificultad a la hora de pagar la luz? Pues con determinados cuidados que yo llamo paliativos. Por un lado está el bono social. El bono social es una pequeña ayuda, y os lo explicaré después más tarde, que es que determinadas personas que se consideran vulnerables quiere decir que son familias numerosas, que tienen un contrato de luz inferior a 3 kilovatios, o que son personas de una unidad familiar que está toda en el paro, todos los miembros en paro, o pensionistas que cobran la pensión mínima. Todas estas personas pueden pedir a las compañías el bono social. El bono social es simplemente la rebaja de un 25% en la factura de la luz y supone, parece ser aproximadamente unos 180 euros al año de deducción que hacen las propias compañías a través del bono social. Otra de los paliativos que hay para resolver un poco el problema de la pobreza energética es la Ley 24/2005 de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza energética. Esta es la medida que se ha puesto últimamente en entredicho si se está cumpliendo o no por motivo de la muerte de esta mujer en Cataluña, porque murió porque no tenía luz en su casa, le habían cortado la luz y estaba funcionando con velas, ¿no? La ley lo que dice es que las compañías, cuando van a cortar la luz de una persona, tienen que comunicarlo a los ayuntamientos para que los ayuntamientos digan si la persona en cuestión es una persona vulnerable. Si es una persona vulnerable porque es pobre, porque no tiene ingresos, porque no tiene ayudas, porque no tiene familia, entonces no le pueden cortar la luz. ¿Pero qué está pasando? Pues que estas compañías están incumpliendo la ley 24/2005. La incumplen, pero nadie lo denuncia.
Si nadie lo denuncia, no pasa absolutamente nada. Y si lo denuncian, lo que está pasando es que las administraciones están poniendo unas multas muy bajas al hecho de no cumplir la ley en el sentido de comunicar a los ayuntamientos y no cortas la luz y la persona en cuestión no va a poder pagar, es vulnerable o necesita un tiempo para que alguien le resuelva el problema, que es a lo que vamos ahora. La tercera manera de resolver, de alguna manera, de paliar el problema son las ONGs y los ayuntamientos, que dan ayudas específicas, esas a las que yo me refería al principio, para poder pagar en un momento dado la factura de la luz, del gas, del alquiler. Bien. Estas ayudas, como os he dicho, es dinero que viene del Ministerio de Asuntos Sociales a las ONGs y a los ayuntamientos o de las comunidades autónomas específicamente para esto. Y cada ayuda que se da a estas personas hay que justificarla. Es decir, la persona tiene que venir con la factura de la luz, se le paga la factura de la luz y luego se hace un expediente con esa factura, con el certificado de que la luz está a su nombre, con el contrato de arrendamiento, y eso se manda al Ministerio para que el Ministerio acepte que se haya dado esa ayuda a la gente. Eso está pasando todos los días desde hace años. Es decir, hay 1.200 personas en Soria aproximadamente, que son 300 y pico familias que llevan ya 5 o 6 años recibiendo ayudas sistemáticas para poder hacer frente a estos pagos. Entonces, ¿cómo se organiza esto? Pues el ayuntamiento les da para 3 meses, porque eso está asignado así por parte del Ministerio. Cáritas les da para otros 3 meses, la Cruz Roja les da para otros 3 meses. Y en los otros 3 meses que quedan, ellos lo pagan pues con las pocas rentas que tienen, si cobran el paro con el subsidio del paro o con economía sumergida. Porque claro, si uno tiene 400 euros para vivir o tiene la renta garantizada, la economía sumergida desde luego funciona y está funcionando, porque si no sería imposible que estas personas pagaran ni siquiera ese trimestre que tienen que asumir, porque no les va a dar esa ayuda ni la Cruz Roja, ni el Cáritas, ni el Ayuntamiento. A mí, bueno, en fin, obviamente esto soluciona el problema de estas personas en el sentido de que pueden vivir en una casa, en el sentido de que pueden pagar la luz, que pueden pagar el gas, pero crea una situación de pobreza cronificada y además reconocida por las personas completamente que es indigna. Es decir, a mí me parece que es indigno que una persona tenga que ir mes tras mes, o viene a la Cruz Roja, o viene a Cáritas, viene al Ayuntamiento a decir, necesito que me paguen esta factura, y al mes siguiente otra vez, y al mes siguiente otra vez. Entonces, estas personas al principio sienten una vergüenza espantosa, pero llega un momento que se acostumbran, y al final es un sistema por el cual estamos permitiendo que determinada población, además, que no tengan salida de cara al futuro, porque a veces ese dinero viene del Ministerio, se lo dan para pagar la factura se la pagan a nivel global, pero no existe ningún mecanismo por el cual esa ayuda mejore la circunstancia, ni el futuro, ni las expectativas de esas familias. Simplemente es un parche que se coloca ahí y que llevamos 5 años ya poniendo el parche. Y estas familias están acostumbradas. Y el problema es que durante la crisis ha habido pues, un porcentaje de gente importante, de gente que se ha quedado sin trabajo a los 50 años, a los 55 años, de gente que no encuentra trabajo siendo joven y que ya lleva varios años en el paro. Y que también hay mucha gente vulnerable, hay gente con problemas de drogodependencia, hay gente con problemas de alcoholismo, hay gente con problemas psicológicos, psiquiátricos. Toda esa gente al final se acaba quedando en una especie de pozo de pobreza cronificada que no parece que tenga solución. Y estamos hablando aproximadamente de un 10% de la población que está ahí, que sí, que no, entrando en esa dinámica. No quiero extenderme más, por supuesto. Me parece gravísimo para este país que eso se considere de alguna manera caridad, o sea, que estemos volviendo a conceptos decimonónicos, es decir, lo que antes eran derechos humanos, derechos de las personas que están recogidos en la Constitución, resulta que se están convirtiendo otra vez en caridad, que la gente tiene que ir a la parroquia por alimentos, que tiene que ir a la Cruz Roja que le paguen la luz. En fin, me parece gravísimo para un país desarrollado y en el siglo XXI. Y no me voy a extender más, simplemente deciros que, claro,
cuando se ven las ayudas de energía, las ayudas para pagar la pobreza energética, por ejemplo, en Cruz Roja he pedido los datos de este año, que no, hemos dado 21 ayudas para pagar la energía a 17 hogares. Dice, pero hemos dado 196 ayudas para pagar el alquiler a 127 unidades familiares. ¿Por qué es eso? Pues porque a la hora de justificar, la mayor parte de la gente que está realquilada o alquilada en una vivienda no tiene el contador a su nombre. Y si no tiene el contador a su nombre, esa ayuda no se le puede dar, porque no se puede justificar al ministerio. Mientras que normalmente los alquileres, aparte de ser cantidades superiores, sí que la gente suele tener un contrato, si no es con el propietario del piso, por lo menos con el inquilino que le hace un realquile, y con ese justificante del realquile de la habitación, bueno, ha habido que pelearse con el ministerio porque no lo quería aceptar, pero es obvio que esta gente no tiene un contrato para tener un piso de 100 metros cuadrados para su familia, ¿no? Vale, a la vez, las empresas de suministro eléctrico, España ocupa el cuarto lugar en precio de la luz, detrás de Dinamarca, Alemania e Irlanda. Cuarto lugar en el precio de la luz, de la energía. Y Iberdrola, por poner un ejemplo, ha obtenido un beneficio neto a septiembre del 2016 de 2.042 millones de euros. Un 6,4 más que en el mismo periodo del año anterior. Endesa ha aumentado en los primeros 6 meses del 2016 su beneficio un 7,9% sobre el mismo periodo del 2015. Es decir, hay una contradicción, hay una oposición entre la realidad de la gente y la realidad de las empresas, que creo que es insoportable de alguna manera, ¿no? Y a la vez, pues el último gobierno, lejos de fomentar las energías renovables, el que se vaya hacia una energía más limpia, el que, pues, ellos nos lo van a contar mucho mejor que yo, en cuanto al autoconsumo y tal, pues parece que las medidas van en contra, ¿no? Van en contra. Y lo que se hace es proteger a través de las puertas giratorias a las empresas eléctricas y garantizarles unos beneficios cada vez mayores. Esta es la razón, esta contraposición, es la razón por la que consideramos que es necesario organizar este tipo de jornadas para que la gente se sensibilice y sepa de lo que estamos hablando. Y creemos que la única alternativa a esto, sabemos que los que estamos aquí, por mucho que nos demos de baja de Iberdrola, no va a suponer nada para Iberdrola, pero creemos que la única solución es no ser conformistas, no conformarnos con esta situación, sino intentar por todos los medios, bueno, pues por lo menos manifestar nuestra inconformidad y decir, bueno, somos partidarios de la energía verde, somos partidarios de la sostenibilidad, somos partidarios de gestión de la electricidad y de la energía que sea pública, que no sea privada y que dé lugar a unos beneficios completamente desproporcionados, y por eso estamos aquí. Pero los temas ya los va a exponer Aurora, creo que no me equivoco, y Alberto. Y nada más, deciros que el día 21 hay una jornada de movilización en todas las ciudades en contra de los cortes de luz y también pues, por un modelo de energía y de comercialización más humana y más razonable. Y nada más, os dejo con ellos. Como decía Carmen, la pobreza energética está muy vinculada con la situación económica y la pobreza en general, pero también tiene un vínculo muy estrecho con el modelo energético actual, basado en las energías fósiles. Esto lo voy a explicar ahora, pero como introducción, para que así entendáis los conceptos, voy a explicar brevemente cómo funciona el sistema eléctrico. Hay diferentes actores en el sistema eléctrico. Lo primero sería la generación, es decir, las empresas que producen la energía. Y ahí, pues, fundamentalmente están las empresas del oligopolio, que tienen las plantas nucleares, las de carbón, todas las grandes plantas, y luego hay muchas pequeñas plantas, sobre todo de energías renovables, fotovoltaica, que también generan electricidad a la red. Y esas sí están más distribuidas. Hay una parte de plantas renovables que también forman parte del oligopolio, pero también hay muchas pequeñas empresas y particulares que son generadores de electricidad.
Luego estaría el transporte, que hay un monopolio de red eléctrica, porque esto es el transporte de la energía de alto voltaje. Luego estaría la distribución, que sería ya llevar la energía a cada casa, desde una vez que ha llegado a cada municipio, distribuirla a los hogares y a las empresas. Y ahí, depende de la zona, en el mapa lo podéis ver por colores, pues también son pequeños monopolios que al final se reparte el mapa entre las empresas del oligopolio. Y por último está la comercialización, que ahí es lo que es en teoría el mercado libre. Que lo único que está abierto a competencia sería la generación por un lado y la comercialización. La comercialización, pues gran parte del pastel está en las grandes empresas del oligopolio, pero cada vez más pues hay pequeñas empresas, cooperativas de consumidores que también están empezando a funcionar. Ahí Aurora explicará algo más tarde algún ejemplo, pero bueno, esto era como una introducción para que entendáis cómo funciona el sistema. Entonces, como decía, el modelo energético es en gran parte el causante de la pobreza energética. Y no solamente eso, el modelo energético actual está detrás de, yo diría, 5 crisis. La primera, la crisis medioambiental. Un modelo que está basado en gran parte en energías fósiles que producen CO2, pues nos lleva a un cambio climático que está ya demostrado y que, como veis en la gráfica, pues ha provocado el aumento de temperatura en el último siglo de una forma exponencial, directamente ligado a la concentración de CO2, que en gran medida viene por la energía, además del transporte, pero la energía es la principal causante del cambio climático. Entonces, esa sería la primera razón. Luego está también la crisis económica. En España hemos generado un modelo que está basado en energías fósiles que además nosotros no tenemos, con lo cual somos dependientes de casi el 100% de las fuentes de energía. No tenemos petróleo, porque no tenemos gas, entonces tenemos que importar esa energía cuando tenemos aquí sol de sobra. Hay países mucho más al norte que apuestan por las renovables, cuando nosotros tenemos unos factores mucho más favorables a energías renovables. Entonces, el hecho de depender exteriormente lo que provoca es que se genera un déficit en la balanza comercial, porque tenemos que estar comprando el petróleo, el gas natural de fuera. Otra tercera crisis sería la crisis democrática. El modelo actual está basado en grandes plantas nucleares, de carbón, térmicas, que al final, en la parte de generación, está concentrado en unas pequeñas empresas. Mientras que un modelo basado en energías renovables posibilita la descentralización, porque una planta fotovoltaica puede tenerla incluso una familia. Entonces se favorece que haya muchos más productores, de forma que no habría un oligopolio y a la vez esta concentración de poder del oligopolio, como se está viendo, entran también en las puertas giratorias. Cada vez luego desde la administración se hacen favores a esas grandes empresas, perdonándoles determinadas deudas, se regula para beneficiar en la tarifa y asegurarles unos beneficios. Luego iré explicando la parte de la tarifa, porque ahí se ve claramente cómo el gobierno ha legislado favoreciendo a las grandes empresas y asegurarles unos beneficios. Otra crisis que también está provocada por este modelo de energía fósil es las crisis internacionales. Precisamente en los lugares del mundo donde más conflictos bélicos ocurren, casi siempre está ligado
a lugares donde hay petróleo o hay alguna fuente de energía. Esto, si hubiese un modelo energético basado en renovables, no ocurriría. Si no dependiésemos del petróleo, no habría tantos intereses que están detrás de tantos conflictos bélicos. Y por último, está la crisis social, que es, entre otras cosas, lo que hablábamos de la pobreza energética. Esto viene provocado, también ligado a lo que hablaba antes de la concentración del poder en unas pocas empresas, a que estas grandes empresas únicamente buscan maximizar el beneficio. Entonces, para maximizar el beneficio, se regulan las tarifas de una forma que le aseguren más beneficios a costa de que los consumidores paguen cada vez más. También aquí una gráfica. Bueno, aquí en este aprovecho porque ahí podéis ver la balanza comercial de pagos e ingresos. Como España es un país dependiente externamente de las fuentes de energía, lo había mencionado antes, y aquí. Como veis en este mapa, España es de los países de Europa donde es más cara la electricidad. Pues esto viene porque en España el oligopolio tiene aún más poder que en otros países, y lo tiene a través de las puertas giratorias y porque hay una concentración en unas pocas empresas. Si el poder estuviese más descentralizado, sería más fácil que esas tarifas se redujeran y que se pudiese llegar a una electricidad más asequible. Además, es verdad que se ha hecho el bono social, pero el bono social, tal como está regulado ahora mismo, es que no funciona. Por una parte, hay mucha gente que no necesita el bono social y ahora mismo está disfrutando del bono social, porque uno de los requisitos, por ejemplo, es tener una potencia inferior a 3 kilovatios. Es decir, si una persona tiene un piso de vacaciones donde no va casi nunca y ahí pues no necesita tanta potencia, tiene menos de 3 kilovatios, pues ya se puede acoger al bono social con independencia de los ingresos que tenga. También familias numerosas, cualquier familia numerosa, independientemente de los ingresos. Entonces, y luego, en cambio, si una familia no están todos desempleados, porque bueno, es verdad que también se puede bajar los desempleados, pero si ya trabaja una persona en la familia, aunque gane 1.000 euros, pues ya, y tiene más de 3 kilovatios de potencia, ya no se puede acoger, en cambio. Por eso hay una desigualdad muy grande en la regulación. Y luego también hay un fallo en cómo está planteado, en quién paga ese bono social. Porque ahora mismo los tribunales han echado para atrás el hecho de que sean las empresas quienes financien el bono social. Ahora mismo se está en el coste de la energía que estamos pagando a las grandes empresas, se está pagando amortización de plantas que ya están amortizadas, porque ya han pasado más de 30 años. Plantas nucleares y grandes hidroeléctricas que ya están más que amortizadas. Un nuevo modelo energético en el que nosotros creemos, en lo primero que tiene que apostar es por el ahorro de eficiencia energética. Porque la energía más limpia es aquella que no se consume. Entonces, esto va totalmente en contra de lo que se ha hecho desde el gobierno en los últimos años. Y como aquí el tarifazo eléctrico que se hizo en 2013-2014, porque si veis, se pasó de un precio de la potencia, no sé si sabéis que en la factura de luz pagamos la potencia, que es un coste fijo, y según la potencia que tengamos pagamos todos los meses igual, y la energía, que es según el consumo energético. Evidentemente, si se quiere fomentar el ahorro y la eficiencia, donde se debería
centralizar el coste, entonces lo que se debería aumentar, donde debería estar el mayor coste, es en el consumo de energía y no en la potencia, para que así se favorezca, se fomente que la gente reduzca el consumo. Y con ello, si tú le pones el precio fijo más alto y la parte variable más pequeña, no se está incentivando el ahorro. Y lo que se ha hecho en los últimos años es aumentar al doble el término de potencia y reducir un poco el término de energía. ¿Esto por qué se hizo? Pues porque en el año 2013 las grandes empresas del oligopolio estaban empezando a reducir sus beneficios. Como consecuencia de la crisis se redujo el consumo energético y entonces pues veían que al reducirse el consumo energético se reducían sus ingresos. Entonces el gobierno, para ayudarles, aumentó la parte de la potencia, que es algo fijo, que no depende del consumo energético, para así asegurarles los beneficios. Ahí es donde se ve para qué elegir la del gobierno. Entonces aquí pongo el comparativo con la tarifa de Sonenergia, que es una de las cooperativas de consumidores, comercializadora de energía, y ahora lo que hace es intentar revertir un poco esa tendencia. Ellos rebajan el término de potencia y aumentan ligeramente el término de energía, para así incentivar a sus clientes a ahorrar en energía. Luego, un segundo punto del nuevo modelo energético que creemos es que debe estar basado en energías limpias y renovables. Esto pues ya cada vez parece más consenso, que sea las leyes en contra del sector de las renovables del gobierno, parece que ya casi todo el mundo lo ve cada vez más claro, ya también por motivos económicos, porque ya como cada vez más barato generar las plantas, por ejemplo, la instalación de una planta solar ahora es mucho más barato que hace 10 años, porque se han reducido los costes de producción de las placas. Entonces, vamos hacia una tendencia en que incluso económicamente, sin tener en cuenta los temas medioambientales, ya simplemente económicamente va siendo más económico la energía renovables que la energía fósiles. Vamos a pasar de un modelo basado en petróleo y las nucleares a un modelo basado en las energías renovables. Esta foto es de una de nuestras plantas de Indeco, que está en Madrid. Esta es en Meco, ¿no? Esta es en Alcalá de Henares. Alcalá de Henares. Y esta es parte del equipo, de la gente que está ahí. Y estos somos nosotros, Estos los somos de nosotros. lo que nosotros llamamos, ¿verdad? Gran familia solar. Ahora os voy a dejar con Aurora, que os va a concretar cuáles son las alternativas desde la ciudadanía que se pueden dar, cuáles son los pasos a dar para cambiar este modelo. A mí es que tengo, bueno, yo lo primero, muchas gracias, porque estáis aquí un viernes por la tarde. No sé si se me oye bien. Sí, ¿se me oye bien? Acércate un poco. Sí, vale. Pues lo primero, daros las gracias, porque un viernes a las... Vamos a ver. ¿Qué hora es? Las 8 Las 8 menos cuarto y estáis aquí, ¿verdad? Que además hay un montón de cenas de estas navideñas y estáis compartiendo con nosotros, escuchándonos, que venimos de Madrid a contaros un poquito nuestra experiencia, lo que es el rock. Yo lo primero, vamos a pasar a la diapositiva, a la primera, la del sistema eléctrico. Os voy a hacer una pregunta, porque yo tengo alma y así, mi vena así, digamos, didáctica de profe, pues me gusta que sea un intercambio, que vosotros preguntéis, que yo hable, ¿vale? Para que sea así más vivo. Lo primero, según lo que ha contado Carmen, lo que ha contado Alberto, ¿dónde creéis que podemos actuar? Porque está bien opinar, pero hay que pasar a la acción. ¿En qué parte creéis que podemos actuar de los 4 pilares? Generación y comercialización, ¿verdad? Porque sí, transporte, madre mía, las infraestructuras, pues eso es muy difícil de gestionar. O a lo mejor lo que está en distribución, pero en generación y en comercialización sí que se puede. Os voy a preguntar, ¿quién tiene la energía, la electricidad de su casa contratada con una cooperativa de energía renovable? Pues mirad la lotería. Sí, señor. ¿Y los demás conocéis la existencia de alternativas a las grandes comercializadoras, a las grandes empresas de la asistencia? Que sí, pues por eso estamos nosotros aquí, para enseñaros, digamos, la parte bonita o la parte humana de la energía y sobre todo de la energía renovable.
Yo lo primero, dice Carmen, que irnos de Iberdrola no hace mucho, pero yo creo que sí. Si nos vamos a empresas, a comercializadoras, que son cooperativas y sobre todo de energías renovables, sí que podemos hacer mucho. Estamos quitando poder a las grandes compañías, a las que digamos que son la causa de tanta injusticia. Injusticia en pobreza energética, injusticia social, injusticia económica. Entonces, yo creo que el primer paso, muy sencillito, es cambiarnos de comercializadora. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene que tener electricidad en su casa, un contrato de electricidad. Pues mira, si ya no somos 20.000, 30.000, somos yo que sé 2 millones, pues ya tenemos más goza, que sí. Sí, vosotros no hacéis todo porque si no, está muy duro. Pues nada, nosotros hemos traído aquí unos folletos. Si queréis ir pasándoslo. Hemos cogido, ¿no? Sí. Venga, lo hacemos así más vivo. Hemos traído los folletos de una comercializadora que es una cooperativa de energía renovable que se llama Somenergia, pero existen muchas más. Existe Goyener, Legana, ¿verdad? Desde aquí, Nosa Energía, en Galicia, Solabria. Estoy dejando un montón y lo siento. No sé vosotros con qué comercializadoras estáis. Los que estáis con Somenergia, de los que levantasteis las manos. Con Megara. Bueno, yo creo que aquí estaréis la mayoría con Megara, ¿verdad? Yo con Somenergia también, ¿verdad? Pues ese es el primer paso, ¿verdad? Es algo que todos tenemos, ¿verdad? Contrato de luz, pues ya está. Si damos ese primer paso, ya estamos haciendo bastante. Y luego nosotros también nos centramos sobre todo en la generación de energía y en el ahorro y la eficiencia. Y así os cuento un poquito qué es ECO, quiénes somos nosotros y por qué estamos aquí. ECO somos una empresa de no lucro que nos dedicamos a las energías renovables. Intentamos acercar el mundo de la energía, sobre todo a las personas y a las organizaciones, y también a administraciones públicas. Nacimos hace 12 años y surgió porque gente del mundo de la ecología, de los movimientos sociales, de la economía social, se juntó y dijo, oye, está empezando a surgir aquí mucho interés por la energía renovable, sobre todo fotovoltaica, vamos a apuntarlos, vamos a ver qué pasa en este mundo. Y así surgió ECO. Somos, como os he dicho, una empresa de no lucro. Estamos en Sanas, que es una red de empresas de triple balance económico, ecológico y social. Decimos mucho que hay que cambiar el modelo energético, pero tiene que ser con un respaldo también económico y sobre todo contar con la ciudadanía. O sea, siempre vamos ligados a las energías renovables, pero también a la economía social, porque si no va, digamos, apoyado en un sistema económico que permita que sea viable, pues esto se nos viene abajo. Y ahora os cuento, digamos, las líneas principales de lo que hacemos. Nos dedicamos al ahorro y a la eficiencia energética, porque, como dice Alberto, la energía más limpia es la que no se consume o no se derrocha. Hacemos microauditorías, auditorías, optimización de factura. Aquí ha comentado mi compañero Alberto que a partir del 2013, ¿verdad?, se subió mucho el término de potencia y se bajó un poquito el término de energía. Pues hay una medida tan básica, ¿verdad?, para la pobreza energética, que es como revisar la potencia contratada. Es algo muy sencillo porque normalmente las viviendas tienen potencia superior a la que realmente necesitan, o con pequeñas medidas se puede bajar esa potencia. Pues ya se está reduciendo, ¿verdad?, el coste de la factura. Es una medida muy simple. Eso sería la primera línea, ¿verdad? Luego también tenemos otro proyecto que es ecolocal, que es asesorar a las administraciones más cercanas, a las personas, que son los ayuntamientos en temas energéticos. Lo que hacemos es les formamos, les hacemos, digamos, una diagnosis energética, porque los ayuntamientos realmente el coste energético se lleva una gran partida del presupuesto y muchas veces no está gestionado realmente bien. Pues eso es lo que hace ECO, forma a los técnicos de los ayuntamientos para que ellos sean, digamos, capaces de gestionar los propios recursos del ayuntamiento. Y todo lo hacemos, ¿verdad?, enseñándoles también a que se acerquen más a la ciudadanía, que no sea un ayuntamiento, una institución cerrada, ¿verdad?, hermética para los propios ciudadanos, sino que pues colabore, por ejemplo, con los colegios. Tenemos un proyecto muy bonito que es Ecolocal, que es 50-50, perdón, que me he equivocado, que es el 50-50, que lo que hacemos es formamos a los técnicos, van a los colegios y forman a los propios alumnos y profesores, con lo cual los niños, los profesores, el personal de trabajo de los colegios aprende las medidas básicas de ahorro y eficiencia
Los niños van a su casa, se lo cuentan a los padres, a los abuelos y vamos, es una forma de extender conocimiento y concienciación que genera nuestra propia energía y sobre todo con fuentes renovables, ¿verdad? Digamos que ¿por qué estas grandes compañías o los gobiernos se oponen tanto a las energías renovables? Madre mía, porque la materia prima es que nos viene regalada del cielo, o sea, es que es puro sentido común. Entonces nosotros desde ECO fomentamos lo que es el autoconsumo, que si tú quieres generar tu energía y te quieres poner unas placas en tu casa, que lo puedes hacer. Nadie me va a hacer la pregunta. ¿Y cómo se hace Venga, eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? No me lo pregunta. No, pero el impuesto al sol, nadie me lo pregunta. Y una pregunta después. Será verdad para hacer una pregunta. Sí, me vais a preguntar después. Porque el impuesto al sol realmente para las viviendas de los hogares así normales que tienen potencias menores de 10 kilovatios no aplica. No hay que pagar ningún tipo de peaje. No sé si esto lo sabíais o no. Y no es ilegal el autoconsumo. ¿Pero tienes que estar autónomo o puedes estar conectado a las...? No puedes estar. Si no vendes la... Conectada. puedes tener conectada a la red para recibir la energía que te falte. Claro. Lo que no puedes hacer es vender la energía que te sobre. Si quieres venderla, entonces ya te tienes que dar de alta como autónomo. ¿Y qué haces? Y normalmente no compensa, No, porque no, suele ser poco lo que se vende. Es el problema de la regulación realmente. Lo que nosotros criticamos más que el tema del peaje y del impuesto al sol, que se le haga mucha publicidad, pero realmente lo que ha funcionado más es asustando a la gente para que no lo haga. El verdadero problema es que no exista el balance neto, lo que nos llamamos el balance neto, que es que tú la energía que vendes se te descuente de la parte que tienes que consumir. Eso según la regulación no está así y es... ¿Y la impresora la regalas? Claro, Sí. la regalas. Pero es que está genial, porque mirad, cuanta más energía renovable entre en el sistema, menos energía de origen fósil se está generando. Ya te reduce, eso produce que cuanta más energía renovable entra, como entra a precio cero, Reduce el precio. se reduce el precio de la electricidad. Bueno, sabéis que la energía renovable y ahora la nuclear, ¿verdad? Se ofrece a precio cero en el mercado eléctrico. Había preguntas A por ver, ahí. los gamberros de atrás que no se han querido con el No se oye. No se oye. Ah, que no Claro, se es que eso es de última fila. Y para comprar el equipo inicial, o sea, el equipo... Las placas, ¿verdad? El sistema fotovoltaico. Claro. Pues, a ver, se venden por ahí kits. Nosotros decimos, pues si alguien se quiere comprar su kit y montárselo, estupendo. Pero claro, es una instalación eléctrica. Caramba, no, hay que hacerlo, vamos, con un profesional, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre decimos que está estupendo, quien se quiere comprar su kit fotovoltaico y se lo pone en su tejado, maravilloso. Pero que luego si hay algún problema, pues luego viene, digamos, el que nos llaman. Yo digo nuestra experiencia, de repente nos llaman y nos dicen, oye, es que me he comprado un kit o me he puesto yo unas placas, pero es que ahora tengo un problema, no sé qué, y no me está produciendo, no me está generando. Y al final acabamos haciendo nosotros la instalación fotovoltaica. Entonces nosotros siempre decimos, ya que es un desembolso, ¿verdad? Porque es un gasto, es una inversión, pues ya que lo hacemos bien. O sea, la gente se compra televisores de pantalla plana, que gasta en auténticas chorradas, pues lo que es, si pones una instalación que te va a generar energía durante 30, 40 años, ya que lo vas a hacer una vez en la vida, hazlo bien. Hazlo, digamos, con un profesional, con un ingeniero, un proyecto. Pues, 4 kilovatios es bastante, ¿eh? Nosotros te digo, lo que solemos hacer es de 2, 1,5, 2,5, 3, más o menos 6.000 y pico. 6.000 y pico, lo que es el proyecto, la instalación, todos los trámites administrativos. Aurora. Sí. ¿Energía geotérmica? Nosotros no, nosotros apoyamos las renovables, pero estamos, digamos, más especializados en fotovoltaica. En esta, ¿no? En eólica también, ¿o no? En eólica. Esta fotovoltaica. Sí, en La de la foto de fotovoltaica. Solo en esta. Solo en esta, en eólica no. Nosotros también apoyamos eso, la fotovoltaica, porque es muy modular, entonces tú la puedes poner aquí 2 paneles, 3 paneles, se puede poner en cualquier sitio, en cualquier cubierta, o en cualquier terreno, que tampoco lo sé. Claro, nosotros intentamos que más que huertos solares sobre suelo, que se haga sobre cubierta. Casi todas nuestras plantas se hacen en tejados. ¿Por qué? Porque al final
Así no estás haciendo uso de un terreno que podría tener otra utilidad como de cultivo. Claro, que Es sí, decir, que sea así, pero- estamos aprovechando los tejados que realmente no tienen ninguna utilidad. Bueno, si no es el momento de preguntarles. Sí, hacerlo, es que esto es más Sí, ya fácil. haciendo. ¿Eso que habéis dicho es con baterías o sin baterías? Ah, Sin he viene la batería. gran pregunta. A ver, nosotros siempre decimos, si puedes hacer una instalación sin baterías, hazla sin baterías. ¿Por qué? Porque ya está la propia red eléctrica que funciona como gran batería. Una batería, ¿verdad?, tiene una vida determinada, no dura lo que dura la instalación fotovoltaica. Y además es que luego contamina. Entonces, si ya tenemos la red eléctrica, ha supuesto un gasto para todos tremendo y es de todos, pues vamos a utilizarla. Ya, pero hay que pagarlos cuando consumimos de la red. Claro, nosotros las plantas que estamos instalando, Son sin batería. pero ¿qué porcentaje? Es que no están nuestros compañeros, los que llevan autoconsumo. Pero Luego os claro, los enseñamos. tú haces esta instalación, no dejas de pagar factura de electricidad, pero sí que consigues un ahorro de, si no me equivoco, Ah, en torno sí, al sí. 60%. Espérate. Claro, por un lado va lo que es el ahorro en energía consumida y por otro el ahorro económico. Entre un 25 y un 75% en función de la instalación que hagas. Y sobre todo en Puedes función de tus reducir el posibilidades. coste de la factura. Ten en cuenta que ahí en la factura está la parte de potencia que la tienes que pagar sí o sí. Aquí de todas formas en este folleto hay más información sobre autoconsumo. Aquí hemos traído 3 folletos diferentes que es de las diferentes líneas de actividad. Entonces, este es de autoconsumo. Nosotros hacemos una cosa, ¿verdad? ¿Cuándo fue el Real Decreto? ¿De 2015? No se me olvidó, ¿verdad? Así. Bueno, ya que organizados estamos. No sé si de todo, para todos, porque no hay muchos de cada uno, pero bueno, si no en la web está toda la información. Dame uno de esos. Así. Ay, Eso es lo que veis en la huella electrónica de las instalaciones fotovoltaicas. ay, sí, lo de los paneles. Y la UFI, etc. Mira, vale, las instalaciones fotovoltaicas, más de 30 años, ¿vale? Las placas aguantan, van bajando su rendimiento, pero sigue produciendo energía. ¿Qué te dice? Que los fabricantes en torno al año 25-30 siguen teniendo un rendimiento del 85%, más o menos. ¿Qué ocurre? Que la instalación fotovoltaica, la instalación fotovoltaica las nuestras, no las conocemos. Ahora me salto a las plantas comunitarias que os explico después. Sí que tenemos un equipo que es el inversor, que transforma la corriente continua en alterna, que sí que lo tenemos que cambiar a los 10-15 años. Y ahora me hablarás de la energía que se consume para fabricar el panel, ¿a que sí? Ese gran mito que dice... Para reutilizar ese material. Claro, ese gran mito que dice, nunca en su vida un panel fotovoltaico va a producir tanta energía como la que se ha consumido, se ha utilizado para fabricarlo. Bueno, en estos momentos creo que está en menos de un año. El tiempo en el que se recupera, sí, por estudios. Mira qué pena que no me lo he traído, porque sí, por estudios, en menos de un año. Y con eso hay mucha controversia. Ya lo sé, ahí sí que vamos a tener, ¿verdad?, un debate. Bueno, porque ¿qué se cuenta o cuál es la energía que se contabiliza para fabricar un panel, ¿verdad? Y cuál es la energía que se contabiliza, por ejemplo, para poner una central nuclear en funcionamiento? O el coste para una central nuclear, ¿verdad? O una central de gas. Todas esas comparaciones que siempre, digamos, que tienden a desprestigiar a las renovables. Dime. No, yo no desprestigio a las renovables. Yo creo que los estudios que hay es que el consumo. Y los que me habéis producir un preguntado panel, eso, espera, después me vais a dejar vuestra dirección de correo electrónico porque sí que os quiero enviar los estudios para que veáis cómo ha ido disminuyendo el tiempo en el que se compensa la energía que se gasta para producir los paneles. Sí que os voy a pedir que me pongáis las direcciones de correo electrónico para enviároslo, porque digamos que eso es uno de los grandes, ¿cómo lo podemos llamar? Sí, bulos que se problema viene porque- difunde de la energía, sobre todo fotovoltaica. se hicieron estudios basándose en una tipología de placas que realmente no son las que se están utilizando. Es una tecnología que ya estaba obsoleta, que se empezó a utilizar, pero no es la más común. Y sí que es verdad que para esas placas se necesitaba mucho consumo energético. Entonces, basado en esos estudios, por eso se ha difundido
como que realmente nunca se recupera. Pero eran unos estudios que estaban basados en una tipología de placas que no es la más común. De todos modos, siempre que comienza una tecnología tiene que pasar X años hasta que se mejora, ¿verdad? Que es más eficiente. Un coche, a lo mejor, de los primeros que se fabricaron, el consumo energético era mucho mayor que los que hay ahora. Toda tecnología requiere un periodo de años hasta que se mejora, es más eficiente. Acordaros los de la dirección del correo electrónico. Y ahora, ahora voy a continuar, ¿vale? Luego seguimos con preguntas. Vale. Pues, ¿qué ocurre? ¿Cuántos de aquí viven en pisos y no pueden poner una instalación fotovoltaica aunque apoyen la renovables? En pisos, ¿verdad? Sí, en comunidad, ¿verdad? Que no tienen una vivienda unifamiliar. Y vosotros querríais generar energía renovable, ¿a que sí? Bueno, pues por eso nosotros tenemos, hoy empezó con plantas comunitarias de generación de energía renovable. Tenemos ya 67 plantas comunitarias repartidas por toda la península, sobre cubiertas de naves, edificios municipales. De hecho, la última con la que estamos está sobre un centro deportivo, en Sisarte. Son plantas de producción y venta de electricidad en el mercado eléctrico. Son plantas de las que antes cobraban el precio primado por la venta de electricidad. Sabéis que se quitaron las primas, se cambió por un nuevo sistema de retribución. Las rentabilidades, digamos, son mucho más bajas, ¿verdad? Pero digamos que cuentan con una estabilidad jurídica. Son plantas que están inyectando toda la energía que producen allá donde la están generando, se consume a los alrededores y la gente que participa, digamos, que tiene una rentabilidad económica por participar. Es generar energía renovable y poner los ahorros, digamos, por el bien común, ¿verdad? Rentabilidad económica, social y ambiental. Os cuento que ya somos más de 2.500 personas, que tenemos más de 3,3 megavatios instalados de energía renovable y sobre todo que la está generando gente, personas, ciudadanía, no grandes empresas o fondos de inversión. Y digamos que esa es nuestra joyita o de lo que estamos tan orgullosos. Que hemos conseguido que 2.500 personas, que muchos de nosotros no nos conocemos, uno vive en Granada, el otro vive a lo mejor en Londres, el otro vive en Ciudad Real, pero nos unimos porque creemos que otro modelo energético sí que se puede conseguir y se puede conseguir si colaboramos todos. Y sobre todo un modelo energético basado en renovables. Yo lo que quiero que me expliques es, el vamos impuesto allá. al sol, hay No que aplica. trasladarlo. Espera un momento, déjame Sí. que te explico. Vale. Tú me contestas. Venga. Que quede bien clarito que yo pongo en mi casa una, 5 o las placas que yo quiera, Y no tienes- yo lo que conecte no lo voy a cobrar, ellos sí lo van a cobrar, pero yo me beneficio de ello. Eso no quiere decir que yo tenga que quedar sin suministro. Yo puedo tener mi mínimo suministro Claro. de las grandes compañías y tener... Y tú tener tus Mi placas, autogestión. justo, efectivamente. Y a mí mañana no me viene en Soria ni su familia a pedirme que tengo que quitar esa historia, porque ese es el bulo que todo el mundo tenemos. Para nada, sí, es que además, Pero bueno, pero yo creo eso- que hace meses salió por ahí una foto, de verdad, de uno con los paneles y la gente era un ladrón. Está además. obligado a legalizar la planta, Sí, la es decir, tienes que para plan legalizar, cero, es para pero hacer se el regulariza, se da de alta, que por eso que son uno de los trámites que nosotros hacemos cuando hacemos una instalación de autoconsumo, pues nos encargamos de hacer el papeleo de legalizar la planta, pero si es menos de 10 kilovatios, Sí, no no tienes que pagar el el peaje, el llamado impuesto al sol. Realmente ese peaje está pensado para empresas, para grandes edificios de empresas. Pero hay un coste de registro, ¿no? De esa instalación. Bastante alto. Sí, Claro, está pero en no todas es las mucho, cosas, es ¿no? una tasa administrativa. Y de hecho eso está incluido dentro. Cuando hemos dicho que vale unos 6.000 euros la Sí, planta, ahí está está todos los incluido trámites todo. Y te administrativos. una pregunta, ¿compensan lo que tú inyectas con lo que tú gastas luego de esa No, energía? eso sería balance No, hay una neto. compensación. Está No en... existe. Eso es lo que nosotros demandamos, Claro, que lo se lógico, incluya ¿verdad? en la legislación. Ah, que sí. Se tienen que poner de acuerdo todos los vecinos, tienen que estar de acuerdo todos. Y luego están las barbaridades de a ver si va a haber un incendio o cosas de estas que dices, madre mía. A no ser que toda comunidad esté muy concienciada, porque además también supone una inversión importante. No, sería la mía, ¿no? No, pero en tu vivienda Bueno, que pues llegue, te refieres únicamente para ti, no para toda la comunidad. Vale, pues eso simplemente sería que te autorizase tendría que autorizar. Una pregunta, para entrar en ese tipo de cooperativas como la que tenéis vosotros Es muy sencillito, es hacer una participación a través de
de nuestra página web, es muy facilito. Eso es al margen, una cosa es SOM, energía y eso es al Claro, margen. una cosa es Somenergía. Somenergía es comercializadora. Ellos puedes contratar la tarifa o la factura de electricidad de tu casa con ellos. Y nosotros somos generadores de energía renovable. ¿Sí? ¿O ese ya? Sí. Vale, yo te... Porque no hay realmente una cooperativa. Sí, no es una cooperativa, ¿vale? No es una cooperativa. Las plantas, digamos que las compramos nosotros, ECO. Y los contratos con las personas que participan se hacen mediante un contrato de cuentas en participación. Hace años los hacíamos como comunidades de bienes y la gente que participaba eran comuneros. ¿Qué ocurre? Que si tú eres comunero de este negocio que era venta y electricidad de energía, tenías que hacer declaración trimestral de impuestos y un montón de jaleos que la gente decía, ay madre mía, qué trámites más farragosos. Y además luego los hacemos nosotros, ¿a que sí? Sí, él los hace. Entonces descubrimos la modalidad de cuentas en participación, que es muy sencillito, tiene ya larga tradición en la jurisprudencia, ¿verdad? Y es muy sencillo, consiste en que la gente que participa hace una aportación económica, en este caso con nosotros, con ECO, que somos los propietarios de la planta y los que gestionamos el negocio, y a cambio tiene derecho a percibir un porcentaje de los beneficios que tiene la instalación. Muy sencillito, es como una inversión ética, pero aquí sabes que estás participando, invirtiendo en una planta fotovoltaica y que si obtienes unos intereses por tus ahorros, vienen de la venta o de la generación de energía renovable. Es muy sencillo. Tenemos así contratos desde 2 años hasta 20 y pico años. ¿Y hay seguridad jurídica de Sí. se va a vender la energía? No, la energía es que lo primero que tiene que entrar en el mercado eléctrico siempre es renovable y nuclear. Con los otros es que se liquida, la liquidación se hace anual, mientras que los otros se hace trimestralmente. ¿Y de dónde sale esa rentabilidad? De la producción, es decir, tú con lo que inviertes tienes un porcentaje de los beneficios de la planta. Nosotros hacemos una estimación de los resultados de esa planta a lo largo de 30 años, te mandamos el estudio de flujos y ahí está calculado el 5% con los ingresos que recibe por la venta, que están además asegurados porque son todas plantas con derecho a retribución, y los gastos que tiene la planta, tiene los gastos de mantenimiento, de alquiler cubierta, de gestión. De todas formas, todo esto tenéis en la web, tenéis más información. Bueno, vamos. Somos derechos. Muchas gracias. Muchas gracias a Aurora y a Alberto por estar aquí, muchas gracias a todos vosotros por asistir a la charla, y únicamente quería comentaros que a lo mejor a alguno de vosotros nos ha resultado raro existiendo una cooperativa, creo que es cooperativa, ¿no? En Soria, Sí. este tipo de energías, es Neagara, no esté aquí, explicando que existe en Soria esa posibilidad. Se les ha invitado y por alguna razón, bueno, pues el consejo rector de la cooperativa decidió no acudir a esta charla. Es decir, han estado invitados y bueno, por alguna razón no han venido. En todo caso, yo creo que han quedado muchas cosas abiertas, muchas posibilidades, muchas dudas, y estoy segura que Alberto y Aurora, o Alberto, estarán encantados de contestaros y acudís a su correo electrónico, que creo que está en los folletos.